Buenas tardes, mi nombre es Carlos Pérez y este es mi análisis sobre la película El Experimento. Para empezar, primero hay que sumergirse en los hechos en los que se basó la trama. En la época de los 70, en Estados Unidos, los numerosos asesinatos que sucedían dentro de las penitenciarías provocó que el gobierno de Estados Unidos financiara un estudio que respondiera a estas incógnitas. Este estudio fue un estudio sociológico que fue llevado a cabo en 1971 por un equipo de investigadores liderado por Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford, logrando recrear con bastante fidelidad las condiciones de una prisión estatal. Dicho estudio fue bautizado como la prisión de Stanford. El film de la película El Experimento fue realizado en 2010 y fue dirigido por Paul Schering. Este film fue un remake del film dirigido en 2001 por Oliver Hirschbiegel, que relató la historia de los 26 hombres que decidieron participar en el experimento que se realizó en ese entonces. La trama. ¿Cuál es el argumento de la película? El argumento principal son personas en estado de desempleo que requieren de urgente ayuda monetaria. El primer contacto que tienen es a través del periódico en el cual se publica que se buscan voluntarios para la práctica de un experimento, cuyo valor por beneficio es una suma total de $10,000 por persona. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes más importantes para la trama son los siguientes. En el protagónico tenemos a Travis, un defensor de los derechos humanos que es despedido de su trabajo y su mayor deseo es irse de viaje con su novia. En el papel antagónico tenemos a Barris, un hombre de 42 años que vive con su autoritaria madre y sufre a diario las humillaciones de esta. A su vez, es la misma quien incita a Barry que participe en el experimento. En los papeles secundarios tenemos a Benji, un novelista gráfico que en su vida diaria sentía gran admiración por las mujeres e incluso atracción por una de ellas, quien al parecer elevaba su dopamina por la cantidad de emociones positivas que ésta reflejaba. Y por último tenemos a Chase, un alcohólico adicto al sexo, el cual llevaba un estilo de vida de un adolescente rodeado de alcohol y mujeres. El resto de personajes no tienen un desarrollo notable que sea valioso para analizar. Ahora bien, las reglas de la prisión eran simples. Los guardias debían mantener el orden y asegurarse de que los prisioneros cumplieran estas 5 reglas. Primero, debían hacer 3 comidas al día y debían comérselo todo. La segunda regla es que tendrían 30 minutos a diario en el patio. La tercera regla era que solo se mantendrían en su área. La cuarta regla es que no hablarían si no se les preguntaba. La quinta regla es que no debían tocar a los guardias bajo ninguna circunstancia. Si alguna de estas reglas no es cumplida por un prisionero, los guardias debían aplicar una sanción disciplinaria sin, sin violencia, y de no hacerlo se encendería la luz roja que indicaba el fin del experimento. Dicho fin implica que ninguno de los sujetos recibiría el pago por el experimento. Teorías. El foco rojo muchas veces no se encendió cuando se estaban dejando las reglas atrás anteriormente nombradas. Lo que quiere decir es que probablemente esta figura
representaba un condicionamiento inhibitorio ante los carceleros, ya que aprendieron a no ejecutar una acción ante un estímulo negativo que vendría siendo la sensación de que la alarma se prendería al no cumplir las reglas. Pero al pasar el tiempo y al ver que la alarma no sonaba, aprendieron a confiarse un poco. La desindividualización. Esta teoría o este aspecto lo que buscaba era a través de la asignación de números en vez de nombres, lo que buscaba era que los prisioneros olvidaran su identidad y que perdieran todo sentido de pertenencia. La teoría del abuso de poder. Este aspecto se podía explicar mediante la dialéctica del amo y el esclavo, que consiste en la lucha de los individuos por reconocerse mediante la sumisión o la opresión del otro. El que reconoce es el esclavo y el reconocido es el amo. Pero antes de dicho reconocimiento están las luchas de poder entre ambos individuos. Evidentemente, estas luchas eran más favorables para los carceleros que para los reclusos. Por último, tenemos la guerra civil. La guerra civil vendría siendo la parte más primitiva de los grupos, ya que una guerra se desempeñaba por la dominancia y la superioridad de los grupos. El desarrollo de personajes. Trevor reflejó ser fiel a su ética, teniendo en cuenta siempre el beneficio del grupo. Demostró tener bases sólidas en su moral y en cada decisión que tomaba. Su postura de líder de grupo fue incentivada por su pensamiento liberal, casi de naturaleza revolucionaria. Barris, el antagonista, flaqueó en su endeble moral, pero tuvo la oportunidad de desarrollar un carácter escondido en su personalidad, lo cual es irónico sabiendo que su personalidad es sumisa e introvertida, debido a los abusos de poder que tenía su madre sobre él, pero a la mínima crisis logró proyectar todo aquello que había suprimido dentro de su inconsciente. En los papeles secundarios, Penji no tuvo mucho desarrollo, pero reveló en su momento de intimidad con Trevor que sus intenciones de estar dentro del experimento no eran intenciones monetarias, sino que radicaban en un problema de autoestima, debido a su fracaso en las novelas gráficas y su falta de tacto con las mujeres. Por último, tenemos a Chase, el único que pasó desapercibido dentro de la entrevista. Su adicción al sexo lo vuelve un potencial violador, lo que indica un posible trastorno antisocial, aunque en actos anteriores ya daba señales de que padecía de ello. Aunque no está explícitamente dicho en el filme, es probable que Chase haya sufrido abusos de índole sexual en algún punto de su vida. En conclusión, tanto la película como el experimento en sí nos demuestran cómo el ser humano se desarrolla en ambientes de tensión, donde cualquier evento de alto riesgo es suficiente para derribar los valores éticos y morales de cualquier persona. Gracias por su atención.